Bueno, buenas, estamos ya en casa de Lidia, que nos ha invitado a su casa. Estamos ahora en su cocina, Ahí está. donde aquí prepara todos esos platos y recetas que se pueden ver en su perfil de Instagram, que aparecerá en algún sitio de la pantalla, ¿vale? Y, bueno, Lidia es celíaca y también tiene otras alergias e intolerancias, que esto me lo estuvo contando ayer. Sí. Y supongo que van a salir en la conversación. Pare de hablar yo y Lidia, por favor, explícanos un poco cómo te diagnosticaron, cuándo, porque tengo entendido que hace muchísimo tiempo, Sí. y cómo fue, ¿no? Todo gradualmente apareciéndolo. Sí. Pues yo era muy pequeñita cuando empecé a tener síntomas ya, a los pocos meses. Ah, ok. Sí, y claro, fue hace muchos años, entonces había un desconocimiento enorme de la enfermedad. Mis padres me llevaron a varios médicos hasta que por fin un pediatra, gastroenterólogo, que todavía tiene consulta aquí en Coruña, sí. Entonces no hace tanto tiempo. Hace. Estamos hablando de hace 40 años. 40 años, ok. Sí, es mucho tiempo. Y les dijo que retirasen el gluten de la dieta. Que, bueno, yo estaba muy mal, estaba muy débil, desnutrida, no me aguantaba, el cuerpo no soportaba mis movimientos, no tenía masa muscular, me caía cuando intentaba andar, o sea, eran muchos síntomas por los que mis padres pensaban que no estaba bien, porque, bueno, esa apatía que tienes cuando eres un bebé y estás continuamente llorando, esa hinchazón, no sé, muchas cosas que hacían a mis padres pensar que me pasaba algo. Y me retiraron el gluten de la dieta, empecé a mejorar, porque es que mi nivel de desgaste era enorme. Y como empecé a mejorar, pues el pediatra les dijo que posiblemente era celíaca. O sea, ya se conocía entonces la celiaquía, aunque sería una enfermedad muy nueva, quizás. Yo creo que se conocía muy poco, porque mis padres me habían llevado a varios médicos y ninguno había pensado que podía ser algo así. Hasta que encontraron a este pediatra Y fue especializado. cambiar la dieta Sí. y ¡pum! Y empezar a mejorar. Bueno, por lo que me cuentan mis padres, claro. Que yo tenía un año, bueno, ni un año. Vale. Y luego ya me realizaron todas las pruebas, las 3 biopsias, sí. Y finalmente a los 4 años me diagnosticaron la celiaquía. Wow. O sea, tardaron también 4 años en hacer un diagnóstico definitivo. Sí, porque bueno, las 3 biopsias fueron espaciadas, tenía que introducir el gluten en la dieta, luego eliminarlo. Yo recuerdo el sabor de los alimentos con gluten. Sí. Yo tengo imágenes, además recuerdo los momentos, ¿no? En los que a lo mejor me comía un bocadillo con una barra de pan normal en aquellos tiempos, porque prácticamente no existían productos sin gluten. Y recuerdo el sabor que tenía. O sea, y recuerdo la sensación, ¿no? De estar comiendo pues, un pan blandito. Sí, bueno, pero la miga, ¿sabes? Claro. Y no sé. Que no se deshacía. Sí. Y muchas sensaciones también, ¿sabes? Recuerdo pues los momentos en los que bueno, comía cosas con gluten. Claro, luego también recuerdo esos momentos en los que estaba fatal. Que tenía muchos problemas digestivos y me sentía mal. Claro. Luego me retiraron ya el gluten de la dieta, ya estaba mucho mejor, pero claro, no existían productos sin gluten prácticamente. No, ¿verdad? Entonces, no había nada. No. ¿Y cómo lo hacías en el cole o en casa incluso, ¿no? La contaminación cruzada. Sí, a ver, yo he tenido mucha suerte porque, bueno, mis padres cocinan los dos, siempre han dado mucha importancia a la alimentación y siempre hemos comido de una forma muy natural. Y aquí teníamos una panadería en Coruña, sí, en la calle Panaderas, que es donde estuvimos ayer. Sí. Allí al final de la calle Panaderas estaba Cholo. Y allí teníamos pan sin gluten, teníamos
magdalenas sin gluten y teníamos unos pastelitos también que eran como unas ranitas. Tenían forma de rana y eran de chocolate. Y mis padres me compraban el pan, claro, yo no soy de Coruña, me compraban el pan y lo congelaban. Y entonces pues iba teniendo barritas. Y recuerdo mis ganas de probar pues, las magdalenas, las ranitas y la sensación de después de comerlas. Porque es que de verdad que todavía recuerdo ese sabor, ¿eh? ¿Que era malo o bueno? No. Malo, o sea, malo. Sí. Y de hecho las magdalenas... Se callaban aquí. Sí, sí. Y tardé mucho en probar magdalenas que me gustasen. De hecho, déjame contarte una anécdota, ahora personal. Yo, cuando tenía 15 o 16 años, iba mucho en bici con un grupo de amigos y hacíamos descenso, ¿vale? Pero había que subir primero la montaña y llegabas arriba con la boca seca, etc. Y a uno se le ocurrió a ver quién se atreve a comerse una magdalena de Santi sin gluten después de llegar arriba. O sea, que entiendo perfectamente la sensación de, es que eran de ahogo, ¿no? Casi de... Eran horrorosas, o sea, esa sensación... Y yo recuerdo que venían, las magdalenas estaban en paquetes grandes y yo veía ese paquete ahí y tenía ganas de comerlas, pero sí, de verdad, era un sabor muy diferente a de las cosas que... Y la textura, ¿no? La textura, sí. La consistencia. Sí. A los 2 días estaban duras como piedras. Eso sí. Igual que el pan, al pan también le pasaba. Lo que pasa es que mi madre, por ejemplo, que bueno, a ella le gusta mucho la repostería, me hacía muchas cosas en gluten. Y quizás no tanto al principio, porque no existían tantas harinas y tantos productos como tenemos hoy, pero sí que ella pues, intentaba hacer pan pues, y todo tipo de repostería, ¿no? Magdalenas, galletas, o sea, un montón de cosas. Y eso sí estaba bueno. Eso estaba muy bueno, muy bueno. O sea, eso era una auténtica delicia. Sí. Qué guay. Y, claro, es decir, ahora hay gente que la diagnostican o le diagnostican al hijo, la hija, lo que sea, y se agobian. Pero, es decir, antes sí que era para agobiarse, ahora es muy fácil. Lo que sí hay que controlar es la contaminación o incluso asegurarse que entiendan cómo hay que tratar todo esto, ¿no? A ver, es un cambio, y los cambios siempre cuestan, o sea lo que sea, ¿no? Y al ser pues, una enfermedad relacionada con la alimentación, pues hay que tener cuidado siempre, porque comemos todos los días. Sí. Entonces, ahí está el problema. Y el desconocimiento también hace mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que antes era complicado. Era muy complicado, no solo porque no había productos, o no había, pues, por ejemplo, harinas como tenemos hoy en día para elaborar cosas, sino porque había un desconocimiento enorme de la enfermedad. Claro, es decir, tienes un año, te empiezan a cambiar la dieta. En casa, ¿cómo os adaptáis? Es decir, tus padres, tus hermanos, ¿cómo fue eso? Sí, que empecé a hablar y no... Al final no te lo contesté. Yo tengo 2 hermanos más pequeños y, claro, el precio de los productos sin gluten es elevado, pero antes era prohibitivo, o sea, de los que existían sin gluten. Claro, yo por ejemplo, de pequeña tomaba fideos de arroz, que además eso sí fideos asiáticos, sí. De ahí mi trauma con los espaguetis sin gluten. Sí, porque no me lo contaste. No, esto es nuevo. Porque al principio la pasta, y te estoy hablando de cuando era ya adolescente, porque claro, yo cuando era pequeña no tenía pasta sin gluten. Claro. Pero después sí que es cierto que apareció un tipo de pasta que con nada en la cocina, con nada de cocción, ya se deshacía. Vale. Y entonces, claro, yo quería... Un pegote de... Sí. Por eso nunca he probado la fideuá, por ejemplo, porque a mí no me gusta... O sea, tengo un recuerdo muy malo de esos espaguetis rotos. Y esa sensación de querer probar un espagueti normal. Pero ahora ya sí puedes, ahora hay unos fideos que están muy buenos. Sí, ahora hay de todo, ahora no hay problema. Pero por aquel entonces, además de que no teníamos productos,
eran demasiado caros. Ujú. Y para una familia numerosa, como éramos nosotros, Claro. para mis padres suponía un esfuerzo enorme. Ujú. Y claro, ahora, por ejemplo, te puedes plantear hacer un paquete de pasta sin gluten para toda una familia, si es que quieres hacerlo. Sí. Pero en aquel entonces a mí me compraban la comida aparte, la comida que no podía tomar, quiero decir, la pasta o pues un rebozado o algo que tuviese que ser sin gluten y que tuviese pues eso, un precio excesivo. Ya. Que al final es eso. El pan sin gluten, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando lo hacía mi madre, recién horneado, calentito, crujiente y tierno, y con ese sabor que tenía que era una maravilla. Mis hermanos también querían. Sí. Claro. Ellos querían también. Y bueno, y todas esas cosas que hacía mi madre, que ahora hace también, por ejemplo, cuando hace una tarta, Sí. pues ya la hace sin gluten para todos. Claro. Sí, antes Más también fácil ahora intentaba, también, ¿no? claro. Y ahora pues es posible, quiero decir, por el precio que tiene y por la textura de los alimentos y por lo bien que quedan las cosas. Antes... Bueno, eso lo demuestra tu perfil de Instagram porque es alucinante las recetas que haces y además la creatividad con que las haces, ¿no? No solo la decoración, ahora estos días es Halloween y te has puesto el reto ese de una receta cada día, etc. Sí. Y es una pasada cómo quedan los platos que presentas y demás. Y ayer te pregunté, ¿te lo comes? Y sí, te lo comes. Pero como, sí. Sí, A sí. veces que haga algo para... Bueno, porque tengo pues una fiesta o he quedado con alguien o tengo invitados en casa, normalmente sí, me como pues, todo lo que cocino. No, eso está muy bien, además, con un gusto impresionante, porque está bien puesto y bien preparado, ¿no? Y siguiendo con esto, es decir, de una celiaquía diagnosticada, creo que muy a tiempo para sentirte tú Afortunadamente bien. sí. ¿Cómo has crecido con la celiaquía, no? Y luego también has viajado un montón. ¿Eso te ha supuesto un impedimento? ¿No? ¿Has tenido problemas? Sí. No. No exactamente. A ver, sí que es cierto que antes había más desinformación que ahora. Uh-huh. Ya de adolescente, por ejemplo, tenía que buscar sitios aptos y que a lo mejor no era tan consciente del contacto cruzado con gluten. Claro. Y que además, claro, no me sentía igual que ahora cuando explico que soy celíaca, qué es lo que no puedo tomar, cuando no encuentro seguridad en los camareros, por ejemplo, que me dicen que tienen cosas sin gluten, pero que en el fondo no saben lo que es el gluten. Uh-huh. Y pido, por ejemplo, que hablen con el cocinero o la cocinera. Sí. Antes me costaba más, porque cada vez que lo decía, cada vez que lo explicaba, la gente no lo entendía. Ya. Y muchas veces me decían que no podían hacer ningún plato para mí. O que sí, que podían cocinar, pero que yo veía que es que no lo sabía, ¿no? Ya. A lo mejor no pensaba que existiese tanta contaminación como hay. Por ejemplo, que en una tortilla de patatas, pues como son huevos y patatas, pues que no va a existir contaminación. O en un rasio con patatas, que es carne con patatas fritas, a la que muchas veces le echan salsa de soja, por ejemplo. Sí, claro, que puede tener gluten porque fermenta con el trigo. Sí. Eso, no tenía tanto conocimiento como ahora, por ejemplo. Claro. Pero claro, es que estamos hablando de que a lo mejor hace, pues eso, 35 años, bueno, 35 no, ya era un poco mayor, 25, sí, estoy hablando como si fuese octogenaria. No, que a lo mejor... que a lo mejor es hace 20 años, bueno, o 20 y pico, pues que al final no existía la información que tenemos ahora, no podías acceder a internet, o no hacías, es que no conocías tantas cosas como podemos saber ahora. Claro. Entonces, bueno, mi día a día en casa pues era sencillo. Claro. ¿Cómo fue tu primer viaje? Porque entonces también era muy desconocido todo. ¿Qué sensaciones tuviste? ¿A dónde fuiste? Mi primer viaje fue un mundo nuevo para mí. Porque yo con 16 años me fui a Australia. Toma. O sea, no podías ir a, yo qué sé, a Madrid o a Andorra. No, un vuelo de un día entero, no. O sea,
Me fui a Australia con 16 años y con un desconocimiento del inglés enorme, como te puedes imaginar, porque Sí. bueno, yo creo que llevaba 3 años estudiando el idioma, o sea, Y aquí en unas escuelas que el nivel... ¿cómo era? Sí, sí, sí. Sí, que en fin. Y viajé hasta allí porque, bueno, tengo un familiar australiano y entonces iba a pasar una temporada con ellos. Y cuando aquí recuerdo que había poquísimos productos sin gluten y que muchos teníamos que comprarlos en pues, grandes supermercados o en herboristerías, Sí. allí estaba totalmente normalizado. O sea, los tenías en los supermercados. Estamos hablando del 2000 más o menos. Antes. Sí. Antes. Fue, no sé, un descubrimiento total de muchísimas cosas. O sea, claro, era un viaje para mí ¿Y sola, increíble. además? Sí, yo viajé sola hasta allí. Como era menor de edad, tenía un acompañante que bueno, me acompañaba a la puerta de embarque. Y luego había pedido menú sin gluten, había dicho que era celíaca, entonces pues me traía menús especiales. En esa época. En esa época. Pero recuerdo que eran, sí, el pan sin gluten, por ejemplo, eran tortitas de arroz. Sí. Sí, tortitas de arroz. Me ha pasado. Desayuno, comida, merienda y cena. Todo el rato con atún o cosas así. Sí, ¿no? o Sí, huevo, sí. unas tortillas o Ajá. champiñones o cosas así. Bueno, al menos comiste algo. Sí. Sí, sí. No, recuerdo que había comido bien. Además, hay una de las compañías aéreas con la que he viajado más veces, que es Qantas. Es la compañía australiana y bueno, tienen de todo sin gluten. ¿Sí? Me han dado hasta brownies. Sí, el pan, o sea, todo. Pero hay que ir a Australia para Todo eso, es- ¿no? Sí. Bueno, oye, un precio a pagar. Pero sí. Y era un sitio muy diferente, ¿sabes? Porque ya tenían conocimiento de lo que era el gluten, o por lo menos lo expresaban de otra manera, no como en España. No tanta inseguridad, supongo, más Sí. normalizado, has Sí, dicho, ¿no? sí. Y eso te da seguridad a ti. Claro, y los restaurantes también para ir a comer, o había mucho, no sé, recuerdo muchas galletas, tipos de pan, productos, tipo crema de cacahuete, que allí se come mucho, y no sé, había muchas cosas que aquí en España no teníamos todavía en los supermercados, entonces eso fue como... ¿Dejaste toda la ropa y metiste productos sin gluten o no? Sí, de hecho, venía demasiado cargada. ¿Sí? Porque yo cuando voy y vengo de los viajes siempre llevo ¿Sí? y traigo comida. Ah, qué bueno. Bueno, claro. Y de hecho recuerdo que en el aeropuerto me quitaron cosas de la mochila. Sí. ¿En serio? Sí, me llevaba de todo, incluso ganchitos, ¿sabes? Cosas, Que no encontraba caramelos, aquí. ¿sabes? Claro, yo era adolescente, llevaba de todo. Y me dijeron que no podía llevar más de 10 kilos, aparte de las maletas facturadas que llevaba. Y entonces me quitaron comida. Fue la única vez en mi vida que me quitaron comida, de la maleta. Sí. Qué feo quitarle comida a un ¿Verdad? celíaco. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No, y de hecho ahora viajo con un certificado médico, bueno, traducido al inglés, donde se dice que soy celíaca, aparte de que Sí. tengo otras alergias. Ahora hablaremos de esto, ahora hablaremos de esto. Y que bueno, que por eso pues llevo algunos alimentos conmigo. Por si- Algunos 10 kilos o así. Ahora son muchos menos, pero siempre llevo algo. Sí. La Es compra que- de por si acaso ya. El por si acaso, Sí, sí. sí. Es que además en países asiáticos, por ejemplo, es complicado encontrar productos sin gluten y además tienen un precio elevado, porque Ya. tienes que ir a supermercados internacionales que están etiquetados, donde Todo ves el importado, símbolo. todo, sí. El embutido, por ejemplo, nos evita pues eso, muchos quebraderos de cabeza, porque al final, si encuentras pan, te haces un bocadillo, pues Sí, 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 sí. ya está. Sales de casa con él y si no encuentras nada, pues ya tienes la comida. Entonces, siempre viajo con comida. Sí, a ver, hay sitios en los que no la necesito. Australia, Nueva Zelanda, por ejemplo, no lleve nada. Ya. Esta Aparte vez de no. de que hay que tener mucho cuidado en las fronteras, pero que sabes que no necesitas. Sobre todo con embutidos. A Estados Unidos tampoco, pero Asia sí. O sea, de todos los viajes que se pueden ver aquí, los que seguramente no están, porque te faltaría nevera, diría yo, ¿cuál ha sido el...? O sea, Australia es como un paraíso para los celíacos, Sí. digamos, porque está Sí. todo muy normalizado. Si lo estaba en el 2000 o incluso antes, ahora debe Sí. ser una pasada. ¿El Bueno, país más difícil?
También hay que tener cuidado entre el gluten free y el gluten friendly. O sea, Bueno, eso lo he visto sí, mucho eso en Estados también, Unidos. claro, eso también está allí en muchos sitios. ¿Sí? Sí, Vale. sí, hay que tener también cuidado con eso. Pero bueno, que, ¿sabes? Que lo puedes hablar. Sí, claro, al final es... Que en China no puedes hablar nada. Ya. Es que de hecho en China, perdona, que te estoy No, cortando otra vez, todavía pero es que me acuerdo de tantas cosas. Córtame todo lo que quieras. En China he visto bolsas de gluten. Hay algo que no sé lo que es como Bolsas de gluten. Sí, bolsas que debe ser un aperitivo, como aquí Como tenemos... el pan de gamba ese que tienen. Sí, como aquí tenemos patatas fritas o Sí. bolitas de snacks, Sí. de lo que sea, allí he visto bolsas de gluten, no sé, con unas cosas tipo cortezas, redondeadas, Sí. Y pone gluten. y pone gluten fuera. Pero... Y ya está, es decir, el nombre es gluten. Sí. De hecho tengo una foto, porque me sorprendió tanto. Por favor. De hecho creo que cuando la envié, mucha gente me dijo, "Uf, eso podría matarte", Sí, totalmente. a la bolsa. Y sí, me sorprendió. Seguro que mucho. algún amigo de ayer la pediría por Amazon fácil. Sí. Ostras, o sea, China es un país difícil para ir como celíaco. Para mí fue el más difícil, sí. Además que, bueno, yo normalmente cuando viajo intento ir a un sitio con apartamento para poder cocinar. En China, los supermercados internacionales pues tienen un precio alto y los restaurantes también. Quiero decir, si tienes que... O sea, restaurantes Un chinos... street food no No. vale para nosotros. No. Y eso es súper económico, pero luego si tienes que ir a cualquier otro sitio a tomar con filete o unos tacos o lo que sea, pues ahí sí lo vas a pagar. Ya. Entonces, bueno, y a lo mejor tampoco tienes la seguridad, ¿sabes? Dependiendo de quién esté en la cocina. Sí. Ahí te dicen que sí a todo, pero... Claro, es que ese es el tema. No suelen decir que no. Cultura. Sí. Y bueno, yo de todas formas siempre llevo las tarjetitas escritas en el idioma del país al que voy, claro. Muy bien. Sí. Porque Yo hago a lo veces es mismo. imposible, sí. Sí. Vale, y ahora ya sí entramos en materia. Lidia disfruta sin gluten. ¿Cómo empieza? Has crecido muchísimo en muy poco tiempo y además le sigues poniendo muchas ganas, aunque a veces sí que sea un poco más tedioso porque al final grabar, cocinar, etc. Pero, Sí. ¿de dónde sacas las recetas? ¿Cómo empezaste a compartir? Cuéntame. Pues sí que da trabajo cocinar tanto, pero la verdad es que es algo que me gusta mucho. Y comemos todos los días. Sí, comemos todos los días, pero bueno, no puedo fotografiar todo lo que como, editar todo y publicarlo, porque es que me consume mucho tiempo. Claro. La cuenta de Instagram la creé hace 2 años, después creé la de Facebook y la de TikTok. Ok. Con bastante desconocimiento, la verdad, no tenía mucha idea de cómo hacerlo. Y fue un poco por casualidad también, porque durante el confinamiento pues yo empecé a cocinar mucho y sobre todo a elaborar recetas sin azúcar, sin gluten y sin azúcar. Y a mí me gusta mucho emplatar. Okay. Y me gusta mucho, bueno, creo que ya lo veis en mis recetas, sí. ¿No? Cómo soy. No sé, enviaba fotos a veces de mi comida a, pues eso, amigos, familiares y demás. Y un día me dije, tienen que estar hartos de mí, porque ¿Tú crees? Dirán, pero esta, no lo sé. Si lo hacías todo tan bonito como en Insta. No sé, es que me gusta mucho la fotografía también. Ajá, ok. Y bueno, no sé, creo que tiene que ver con cómo soy y con mi trabajo también, que es muy metódico, totalmente distinto. Sí. Yo estudié Derecho y entonces, no sé, la cocina me relaja, me inspira, me permite ser creativa. Es tu vía de escape, ¿no? Digamos. Sí, y bueno, la fotografía también, porque al final tienes que buscar pues, cómo hacer las cosas y me gusta mucho crear la receta primero en la cabeza, ¿sabes? Muchas veces abro la nevera y digo, ¿qué tengo? Bueno, pues voy a hacer esto. Y entonces empiezo a pensar y de repente, pues creo una imagen mental
y lo hago. Y la reproduces. Sí. Sí que es cierto que a veces me inspiro con cosas que veo o con cosas que quiero hacer o quiero probar, sí. Pero normalmente las recetas las creo yo. O sea, tú tienes estos ingredientes y sí. Vamos a hacer algo. Y con la repostería me pasa mucho, o sea, ¿qué tengo? Pues venga, harina de garbanzo, trigo sarraceno, que si plátano, que si voy a añadir un poco de chocolate. Entonces empiezo a añadir cosas, a ver cómo queda la textura, voy pensando los ingredientes para después acordarme, porque claro, sin la página yo, pues sí, muchas veces... bueno, pues iba añadiendo y viendo y mezclando, pero claro, ahora pues sí que... La receta la das. Claro, la voy pues anotando. Y surgió así todo un poco de casualidad y bueno, y sí, la verdad es que me gusta pues, lo que hago. Me gusta pensar que también puedo ayudar a otros celíacos que, bueno, sobre todo los recién diagnosticados, puedan ver que está totalmente normalizado, o sea que puedes llevar pues una vida en casa o una vida social pues sin problemas. Sí. Y me gusta pensar que, bueno, por ejemplo, si alguien tiene dudas, pues que me puede preguntar o si alguien viene a Coruña, por ejemplo, como muchas veces, como tú, muchas veces la gente pues, me envía mensajes y me pregunta por restaurantes que pueda recomendar o cosas. Bueno, al final se trata de esto, ¿no? De ayudarnos entre nosotros, crear comunidad como tú lo haces y compartir. Porque al final, si no, también... Si no salimos no lo van a conocer. Claro. Y si no nos ayudamos será también más complicado descubrir, sobre todo cuando no eres de ahí, ¿no? Es que yo... te iba a comentar. Te iba a decir que, por ejemplo, hace un par de años conocí a varias chicas que habían sido diagnosticadas recientemente y ellas hablaban de la dificultad que suponía para ellas pues esta nueva dieta, el cambio del sabor de los productos, todas estas cosas. Claro, yo tengo una experiencia totalmente distinta porque cuando a mí me diagnosticaron la celiaquía y siendo una niña además, que siempre tienes ganas de probar, pues muchas cosas, sobre todo dulces y bueno, no tenía esa opción y ahora sí, o sea, ahora sí considero que tenemos de todo, o sea, que hay todo tipo de productos y que bueno, te puede gustar más o menos, pero que están ricos. Sí. Y hay mucho más conocimiento social y las hostelerías se preocupan más y creo que es mucho más sencillo todo. Quedan muchas cosas por hacer, pero... Siempre se puede mejorar, pero tiempo al tiempo. Pero que es todo mucho mejor en ese sentido ahora. Sí, de hecho yo tengo un amigo ahora que también me va mandando audios a veces. Santi, esto de tener que leer los ingredientes es horroroso porque también está así. Pues le digo... No te preocupes, que esto es solo cuando la curva de aprendizaje, ¿no? Y ya te acostumbras. ¿Tú sabes qué es lo que dicen? Tú ya sabes eso que dicen, de que sabes quién es un celíaco en un supermercado porque es la última persona. Porque tiene que leer los ingredientes hasta que termina. Eso es verdad. Pero bueno, al final ya acabas aprendiendo y ya sabes. Yo tengo un radar. ¿Sí? Yo a lo mejor alguien me dice, ¿esto no tiene gluten? Y cuando está cogiendo el paquete ya lo estoy viendo. ¿No? Sí, o no, o ya veo un símbolo, ¿sabes? Que está escondido. Te acostumbras. Sí. Además también hay marcas que, ¿sabes? Siempre está ahí abajo a la derecha. O sí. O como es el símbolo de esa marca, ¿sabes? El certificado, sí. Y siguiendo con tus recetas, que no me he olvidado que tienes más alergias, ¿las haces siguiendo otras alergias e intolerancias? Porque, por ejemplo, tienes en cuenta la lactosa, no sé si eres intolerante o no, quitas el azúcar, cosas así. Es decir, ¿qué más cosas tienes para hacer la vida un poco más apretada, ¿no? Digamos. No, a ver, intento pues... Yo no tengo yo solo tengo problemas con el gluten realmente. Yo puedo tomar lactosa, puedo tomar azúcar. Creo que a mi organismo le sientan mejor ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, sustituir el azúcar por otro tipo de productos más naturales, quiero decir, no lo sustituyo nunca por eritritol o por sacarina o cosas así, pero bueno, sí que voy haciendo combinaciones. Me gustan mucho también las bebidas vegetales,
por eso las utilizo muchas veces también. De acuerdo. Y sí que es cierto que yo tengo más alergias. Sí, como bien sabes. Está Sí. bastante buena. No, yo de pequeñita, sobre todo, supongo que también por cómo es la enfermedad, ¿no? Tenía asma crónica y alergia a una de las cosas que tenemos en Galicia, que es la humedad. Sí, Sí, en serio, en Galicia, no lo he notado. Es estupendísimo ser alérgica a un ácaro que exclusivamente existe en Galicia. En serio. Sí. Bueno, en otro país. Pero sí, tengo muchas alergias al marisco, sobre todo pues, a los crustáceos, al pelo de los animales, a los picaduras de mosquito ahora, o sea, no sé. Se van saliendo cosas. Se van saliendo cosas, sí, y las voy limitando. Por ejemplo, cuando me fui, claro, tiene todo el sentido, cuando viví fuera de Galicia, Sí. me desapareció el asma, me desapareció la alergia a este ácaro tan estupendo que tenemos y viví estupendamente. Pero algo tiene Galicia porque has vuelto. Sí. Y Coruña, es que me Claro. encantan, me encantan, entonces... Pero por eso me dijiste que estabas como vacunada, ¿no? Que puedes... Sí, yo viví fuera de Galicia varios años y al regresar decidí vacunarme, porque, bueno, vacunarme contra, sobre todo ese ácaro, que me hacía la vida muy difícil. Ya. Y ahora vivo bien con estos días que tenemos de sol diluvio. Yo llevo aquí desde el jueves. No ha parado de llover, hace el viento. He visto el sol algún día, pero no te... A veces sales. Sí, pero es que además da igual que lleves paraguas, porque llegas mojado hasta aquí igualmente del viento. Sí, ya lo sé. Es lo que hay. El nordés. Sí, el nordés. Que tenemos en Coruña, sí. Ok. Sí. Pues Lidia, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer algo que te gusta mucho, que es cocinar y sobre todo emplatar, porque has estado preparando ya todo lo que tenemos aquí antes. Y ¿Tú vais a también? ver... Sí, ya. Que te voy a poner a cocinar. Ya lo sé. Por eso iba a decir que vais a ver a una experta emplatando y luego a mí, que hago siempre lo que puedo. ¿Vamos? Vamos allá. Y muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Tengo un delantal también para ti. Ay, madre mía. Este de aquí. Vivo sin gluten. En gallego, por supuesto. Vale, tenemos aquí todos estos ingredientes que has estado preparando. ¿Esto qué es? Estos son garbanzos asados con pimentón y aceite de oliva. Vale, ¿qué más? Esto es tofu, Ajá. también con aceite de oliva y salsa de soja, rebozado en harina de arroz y también al horno. Este es fácil, son higos. Sí, los higos, bueno, aceitunas, maíz. Calabaza asada también y boniato asado. Tenemos arroz cocido, arroz de grano largo. Sí. Y luego vegetales, tenemos distintas salsas. Ajá. Para hacer luego bueno, me queda el chorizo vegano también de calabaza. Sí. Y no sé, tenemos ahí una combinación Bueno, a ver qué de sale. elementos diferentes. A ver qué es lo que más te gusta. A mí me gusta todo. Sí, todo lo que te he preguntado y puedes tomar porque espero que, que todo te guste. Que ha sido buenísimo porque me ha ido preguntando lo que puedo comer y lo que no, y creo que ha influido bastante en la receta, pero va a salir algo súper chulo, sobre todo el suyo. Entonces, la idea es, ya que tú también vas a cocinar, que cada uno prepare su propio bowl con los productos que quiera, sin gluten y sin lactosa, y luego disfrutarlos en la comida. Pues vamos allá. La retina rubia. Pues nada, ya estamos aquí. Estamos preparadísimos. Preparadísimos, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a empezar... Bueno, tú puedes empezar por lo que quieras. Pero... Dame una cuchara y ya verás. Por ejemplo, cuchara. ¿Quieres pinzas? ¿También? No, tú eres la verdad. ¿Que te has reído mucho? Yo que jamás me he reído de ti. Eso te has reído mucho con mis pinzas. Pero mucho que he utilizado pinzas.
Venga. ¿Qué? Vale. Ahora tienes 2 pinzas. Tengo 3. Y tengo que usar estas si quieres. Toma ya. O sea, estas son más complicadas, yo creo. Las de... Para mí todas van a ser complicadas. Venga, la que tú prefieras. Vale. Madre mía, cuántos utensilios. Bueno, puedes hacerlo como quieras. O sea, puedes ponerle una base de lo que quieras. Calabaza, boniato, arroz, garbanzos. O incluso ir poniendo un poquito de cada cosa en el bol. Así que... lo que tú prefieras. ¡Hala! Como si fuese un Masterchef en el que tuvieses que ir a... Claro, es que yo también, es decir, los higos, yo los como siempre de postre. No Pues los lo meto puedes en echar ningún también sitio, si ¿sí? quieres. ¿Sí? Bueno, tendríamos que lavarlos, pero... Yo te diría que empieces tú, así me inspiro. Aquí hay más cubiertos que los que tengo yo en Vicky, no sé. Es que además lo has preparado como si estuvieses en un quirófano. Es que... Eso es un toque mío. ya veo. Madre mía. Madre mía. Os voy a enseñar cómo tiene todo colocado Santi. Está en una cocina. No está en un hospital, pero bueno. Bueno, oye, mira. Que... venga, como tú quieras. Es que yo ahora estoy sin inspiración. Tú ya tienes la imagen en la Que cabeza, seguro que sí. no sé. Y luego esto hay que comerlo con palillos, ¿sabes? Bueno, a mí la verdad es que me encanta la comida japonesa. Ah, Me gusta mucho la comida japonesa. Y no solo la comida, o sea, me gusta la presentación de los platos, esa simplicidad que tienen. pero ahora me estás robando mis cucharas. No, pero bueno, para los ingredientes podemos utilizar los mismos. Sí. Los mismos ingredientes, todos sin gluten. Claro, y aquí no hay contaminación. Aquí no hay contaminación de ningún tipo. Y ahora te voy a contar una cosa que no sabes. A ver. Yo también hice un viaje en autocaravana. ¿Ah, sí? Solo uno. Solo- La primera y la única vez en mi vida. ¿Pero qué pasó? No, nada malo, pero que fue Nueva Zelanda. Ah, wow, joder. Yo recorrí Nueva Zelanda en autocaravana, sí. ¿Qué pasa? Y fue una auténtica maravilla. ¿Esto es boniato? Sí. Sí, eso es boniato. ¿Qué es lo que más te gustó de Nueva Zelanda? A mí me gustaría ir. De Nueva Zelanda, los contrastes. Los contrastes. ¿En qué sentido? El verde y el azul intenso. ¿Sí? Sí, el verde y el azul tan intenso me encantaron. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? ¿Recorriste todo el país? Sí, viajé primero al norte, pero ya me cogí ese mismo día un vuelo para el sur. Ajá. Y allí alquilamos la autocaravana y nos recorrimos primero la isla sur, Sí. desde Christchurch, me parece. Ajá. Bueno, toda la zona. No fui exactamente en verano y bueno, el clima a veces era un poco complicado. Además, no sé por qué, cuando llegamos a una de las costas de la isla, por un terremoto estaba cerrada la carretera y tuvimos que dar vuelta a la otra costa, ¿ves? Entonces fue un poco de locura. Y fue un gran viaje, la verdad es que sí. Hombre. Sí. Sitios súper típicos, Hobbiton, por ejemplo. Ah, claro. Espectáculos maorís, o sea... Cosas que vale la pena ver, ¿no? Sí. Muy chula, muy chula. Un viaje especial, desde luego. ¿Algún sitio que no hayas ido y que siga en tu checklist de viajes? América Latina. ¿No? Sí. ¿Algún país en particular? Ayer me hablaron muy bien de Chile. Lo sé. Yo tengo muchas ganas de ir a Cuba. Ah, Sí, Cuba, pero por el momento no se puede ir, entonces... pero ¿por un tema de tiempo o porque el país Por cómo está el país, que te recomiendan... Bueno, no ir? no visitarlo ahora mismo, que no estamos en un buen momento y hay dificultades Ya. en muchas cosas, entre ellas la comida. Ah, bueno, claro. Entonces, tengo muchas Ya no ganas me de... acordaba que éramos estudiantes. A veces se olvida, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Nunca había tardado tanto en preparar una comida.
¿En serio? Antes, cuando empecé a cocinar, porque vivía solo, sí que me lo curraba un montón. Pero luego acabé siendo práctico. A mí me gusta mucho cocinar. No se nota nada, ¿verdad? No, que va. Es que mira que presentar que lo estás haciendo tú y mira yo. Vale, aguacate. Porque además tienes que probar este aguacate, ¿Sí? que es casero. Como casero. Como casero. ¿En Galicia existe aguacate? Sí. ¿En serio? O sea, es de aquí. Sí. Sí. Yo lo que no entiendo es cómo no comes mientras preparas los platos. ¿No has probado nada todavía? ¿No? ¿No? No. Sí. Yo tampoco. No sé. Yo sí, yo me comía un trozo de boniato y un trozo de... No sé. Supongo que estoy concentrada ahora. Voy a poner un poquito de sésamo negro. ¿Sí? Que me gusta sobre el aguacate. Joder, macho. Y ahora voy a hacer una cosa. ¿A ti te gusta picante? Sí, pero como a ti, me cuesta... Vale. Lo vamos a explicar. Y es que ayer cenamos una tabla de embutidos Sí. exquisita, pero a mí cuando como algo que tiene mucho picante, pues al final me lloran los ojos y me empiezo a poner roja y no tengo alergia, ¿eh? Te voy a dar la harina, pero hay una solo. No tengo alergia, pero sí que durante un momento tengo los ojos llorosos. Entonces, sí. Vale, te lo decía porque es crema de cacahuete, o sea, cacahuete ¿Esto? puedes tomar. Sí. Vale, picante, ¿vale? Ujú. Entonces, podemos hacer una salsita con crema de cacahuete, un poco de aceite, sal, no sé si quieres añadirle algo más. Yo creo que ya no. Es que... Eso es bullying, ¿eh? Vale. Oye, Vamos a hacer así, ¿vale? Yo lo que hago es que... me da gusto que me lo voy a comer. Yo lo que hago... vale, bueno, yo les he dicho que he estudiado Derecho y que no tengo mucha idea de cocina y de fotografía ni Que de va, nada. que va. Entonces, introduzco todos los ingredientes en un tarro y lo bato y así ya queda la salsita emulsionada. Y ya está. Más fácil imposible. Aquí bien huele. Pruébalo, ¿eh? A ver qué te parece. Y vamos a echarle también un poquito de limón. ¿Y es picante? Sí, ¿falta sal picante? Ahora un poco empieza a picarse. Pica mucho. Pues le echamos poquito, ¿vale? No, está bien, está bien. No le das agua. El picante se acentúa con el agua. Ah, por eso beben leche. Pero no puedo beber leche. Tengo bebida de almendras. No intento matarte. No. Me encantan los cuchillos que cortan bien. Es un poco... Ha sonado al equipo A, ¿eh? No, al equipo A. Me encanta que los planes salgan bien. Aníbal, ¿no? Sí. Sí. Esa era una serie que sí veía de pequeño. Pero seguro que no sabes que el actor que hace de Aníbal Sí. es el actor que aparece en Desayuno con Diamantes. Esa gran película que posiblemente no hayas visto, pero Sí, que yo sí. Sí que la he visto. Ahora te cuento. Es que... Porque es de Audrey Hepburn, Ah. que me encanta. Dime. Yo ya no sé dónde meter todo esto. Ahora en el estómago, pero tenemos un hambre. Sí. ¿Quieres vinagre o No. limón? Vale. ¿Tienes sal también si quieres ahí? O No, pimentón, pimienta. Yo creo que ya está bien. Luego debes sacar foto, ¿eh? Sí, yo también. Que salga esta foto, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que ya. No, que ya estoy comiendo. Vale, vamos a hacer la fotito, el día donde saco la foto y comemos. Vale. Vale. De los dos, ¿eh? Sí. Aunque este no merezca estar ahí, pero bueno. Y yo lo voy a publicar, ¿eh? Que sí. Voy a publicar, pero quizás publique la primera foto la mía y la segunda la tuya, porque si no, No, parece que rompe un ya. poco Sí, eso lo puedo entender. la galería. Sin problema. Bueno, pues nos despedimos. ¿Qué decimos?
que me ha encantado conocer a Santi, me ha encantado este momento cocina, mi momento charla con él, que me gusta mucho su proyecto, que bueno, espero que mucha más gente se anime a participar y cuente también sus experiencias con la celiaquía y con, bueno, alergias, intolerancias o todas esas cosillas que nos hacen diferentes y que me ha encantado cocinar aquí para todos vosotros con él. A mí también, y lo dicho, si queréis ver más platos como este, seguid a Lidia en Lidia Disfruta Sin Gluten porque vale muchísimo la pena, tiene unas ideas impresionantes y la verdad es que da muchas ganas de comer cuando ves todo eso. Vamos a hacer las fotos y luego a comer, que nos lo merecemos. Creo que sí. Hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.